Saludos también ahí para Lucas, para Marcos y también para tu gran audiencia. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, ¿qué tal hoy el fallo? ¿Qué te pareció? Mira, todavía sigo con la adrenalina del momento en que empezó el tribunal a hacer un análisis dogmático y probatorio de todo lo que fue el objeto de esta compleja y hasta dura situación que se vivió, ¿verdad?, durante la pandemia, porque recordemos que fue en ese contexto y que más allá de las cuestiones probatorias también yo rescato, y siempre es importante mencionar la contención al asistido, lo que van viviendo las personas sometidas a un proceso penal, máxime cuando se tratan de cuestiones de una amplia difusión, puesto que esto estaba siendo permanentemente verificado, difundido por los medios masivos de comunicación y también, por qué no decirlo, por la propia TV Justicia, ordenado y dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Entonces te imaginarás todos los detalles que de alguna manera uno como defensor, en este caso público y técnico en esta causa, que también hay que decirlo, es otro detalle adicional, hacen a que yo intervine ya técnicamente al inicio de manera intempestiva ante la abrupta renuncia de los defensores técnicos del señor Gamarra. Entonces te imaginarás que estos condimentos que se dieron realmente fueron altamente desafiantes y sobre todo en una cuestión que es muy poco usual que lo se represente, ¿verdad? Con esto no estoy quitando el sallo de que debo estar preparado, de que disciplinadamente debo estudiar cada causa, pero podrás entender que con la sobrecarga y sobre todo con la cantidad de causas que estamos teniendo, el tiempo y el estudio y la dedicación se hacen como más azaroso, más dificultoso. Pero más allá de esto, celebro profundamente y estoy muy contento en lo espiritual también, porque siempre es bien recibida una absolución de reproche y pena, máxime cuando se trata de un agente intermediario comercial y de la potestad aduanera como lo es la figura del despachante. Y en ese marco, bueno, satisfecho y celebro una vez más que se haya hecho justicia con respecto a don Carlos Gamarra en los 3 cargos, Lucas, Marcos y Raúl, los 3 cargos. Y voy a pasar a analizar brevemente en cada uno los argumentos que dieron con respecto a don Carlos Gamarra. Por favor, doctor. En cuanto al contrabando, que era el hecho punible, llamémosle principal, el tribunal de sentencia no encontró elementos respecto a la participación de mi representado. Establecieron técnicamente que en el hecho de contrabando se dio lo que se denomina el error de tipo. Es decir, admiten que la tipicidad objetiva se ha dado, por eso la condena del señor Ferreira, pero no se probó que él mismo haya tenido el conocimiento y el anhelo y la voluntad de los elementos del tipo objetivo del contrabando. Es decir, que él no conocía ni tenía tampoco la voluntad de llevar a cabo esta modalidad de contrabando que efectivamente, bueno, seguramente los abogados defensores del señor Ferreira lo van a explicar porque eso corresponde. Yo no puedo hablar de los cargos de terceros, doctor, pero sí decirles que se ha dado el error de tipo sobre las circunstancias del tipo legal con respecto al contrabando. Respecto a la doctor, un criminal, ratito. Sí, te escucho, Marco. Sí, no, Raúl soy. Doctor, te quería consultar. Perdón, Raúl, entonces te escucho muy bajito y la verdad que ya no reconozco ahí quién es. Doctor, entonces sí hubo contrabando, pero no participó el señor Gamarra, es lo que dijo el tribunal. Entonces no se representó el hecho. Exacto, trato de enlazar con esa idea. Para Sí. el tribunal de sentencia sí se dio el contrabando y es por ello que le atribuyen la reprochabilidad y la punibilidad de esa situación. Justo. Pero al defendido del doctor dice, él no se representó el hecho, dice, porque él fue un pasapapeles, básicamente. No,
lo que de alguna manera yo sumo a la idea del por qué no hay elementos, dice el tribunal, o medios de prueba que atribuyan el conocimiento y la voluntad de la comisión del 336, que es el hecho punible de contrabando. ¿Qué inciso, doctor, fue? Sí, eso es lo que explicó la doctora Elsa García cuando hacía su argumentación de este hecho. ¿Te acordás del inciso, doctor, del 336? ¿Del inciso te acordás cuál era? Sí, entiendo que el tribunal consideró que el B de larga no se probó. El B. Porque era absolutamente imposible establecer por la propia cantidad de las mercaderías y el tamaño de las mercaderías que pueda darse un compartimento doble o esconder o tratar de que ingrese de manera clandestina. Ahora, sí se ratificaron en el inciso D, si mal no recuerdo, y que en eso sí tenía conocimiento la tercera persona que te acabo de mencionar. Pero que el señor Gamarra obró de manera propia a sus funciones y que no se probó en juicio de que él pudiera haber participado del hecho de contrabando, y ahí viene de la mano lo que estableció el tribunal con respecto a la asociación criminal, que también fue absuelto mi representado, y que eso se encargó de explicar muy claramente también el doctor Mendoza, el tercer miembro del tribunal de sentencia, al decir que no existen ni vocación de permanencia, ni tampoco una clara estructuración, ni medios de prueba que acrediten la participación en ese tercer cargo que era el de la asociación criminal. Y el que ya adelantamos acá, Marcos, y vas a recordar que cuando empezamos a hablarlo en el mes de abril, habíamos impugnado la producción del 2461, producción de documentos auténticos, pero en su ley penal la alternativa del uso. Y efectivamente el tribunal se acogió a esa tesitura que las defensas habían propuesto, puesto que la guía borrador desde ningún punto de vista para el tribunal de sentencia tampoco era un documento no auténtico a la esfera de interpretación dogmática del Código Penal. Entonces, al no reunirse la tipicidad objetiva, también debía ser absuelto el señor, por atipicidad, el señor Gamarra. Y bueno, eso es un resumen, porque como bien sabrás, hay mucho más por tejer, pero eso lo vamos a tener el 13 de diciembre de este año a las 13 horas, los demás argumentos del tribunal, y son los que hay en este momento de profunda emoción, muy positiva, es lo que recuerdo de lo que explicaron los miembros del tribunal y con respecto a mi representado, el señor Carlos Gamarra. ¿Qué le dijo su representado, doctor? Pues sabes que empezó a llorar y nos levantamos para despedirnos y me dio un fuerte abrazo, y encima una persona bastante alta, entonces no te imaginas, casi me sacó la columna de la emoción, porque primeramente como persona lega en derecho, obviamente muchas de las explicaciones no entendía y tenía como ansiedad, entonces les tuve que escribir, espérame un rato, porque iba escuchando a medida que iba desarrollando la idea del tribunal, y bueno, afortunadamente después ya entendió que ya fue absuelto de los 3 cargos. Entiendo, doctor. Y ¿Él bueno, fue el que lloró antes, el que habló antes? ¿O fue el...? Perdón, no te copio bien, perdón. Marcos, él habló antes de que el tribunal dé su veredicto. ¿Tu representado? Él declaró en la anterior sesión, él declaró. Ah, ya. Ok. Sí, él declaró en la anterior. Él prestó su declaración a ser oído por el tribunal de sentencia y ahí explicó. Y lo que quiero recalcar es que el tribunal, sobre todo en el tipo de la asociación criminal, hicieron, y esto con modestia, ¿verdad? Lo digo, hicieron propias las expresiones de lo que nosotros quisimos demostrar y probar, porque obviamente no demostramos ni probamos la inocencia, pero sí probar la tesis de la defensa 5, que era la mía, de que él obró conforme a lo que el derecho positivo y la gestión propia del despachante le autorizó el Estado a actuar. doctor, en este caso, si mal no recuerdo... Propia de sus funciones me refiero, ¿verdad? Doctor, en este caso, si mal no recuerdo, vos habías planteado un incidente también de nulidad de esto porque no te había hecho, creo que indagatoria previa. Al final eso no resolvió ya por la forma en que salió el juicio, ¿o era así? Sí, como
como siempre, muy perspicaz y no se te escapa ningún detalle, que inclusive a mí ya se me escapó, pero voy a explicar eso. Al empezar el Tribunal de Sentencia a ejercer su deliberación, recordó a las partes, tanto a Fiscalía como a las defensas, que uno de los incidentes, en el caso mío, fue el de la nulidad absoluta respecto a la acusación en cuanto al tercer cargo, que era el de asociación criminal. Recuerdan ustedes que, conforme al 350, toda persona que es acusada de cualquier hecho punible y que se le imponga ese cargo, debe ejercer su derecho a indagatoria, que es la defensa, para saber qué dice, cómo defenderse de ese cargo. Él nunca fue indagado en todo este proceso durante la etapa probatoria del hecho punible de asociación criminal. Esto, al iniciar los incidentes en la primera etapa del juicio oral, las incidencias previas, había yo planteado, y el tribunal me respondió por unanimidad diciéndome claramente de que este incidente se referiría al final, al momento de la deliberación y sentencia del fallo final de esta causa. Y efectivamente, cuando inicia la doctora Elsa García la explicación de la sentencia del día de hoy, por una cuestión procesal, tuvo que referirse a este punto. ¿Qué dijo? Y ahí a mí me tomó de sorpresa, porque la respuesta fue como, no entendí muy bien, yo creo que de los nervios, ¿verdad? Pero después dije, bueno, ¿será posible esto? Porque adelantó algo, nos dio una pista durante ese momento que estábamos viviendo, al decir que respecto a ese incidente de nulidad no se iban a expedir, y cuando dice la palabra inocua es como que yo respiro y me siento un poquito aliviado, porque dije, bueno, por lo menos de la asociación criminal ya me puedo quedar tranquilo, porque si dicen que va a ser inocua es porque es absolución, ¿me explico? Sí, exactamente. Ya va a ser innecesario, eso significa lo inocuo, de resolver sobre esa nulidad absoluta. Entonces dijeron, no vamos a resolver sobre eso porque ya no es necesario hacer absuelto. Claro. Eso es lo que yo entendí, es mi interpretación como litigante, ¿verdad? Por ahí hay otra interpretación, por ahí puede ser otra visión de esto, pero es lo que yo entendí en ese momento, que efectivamente fue así, ¿verdad? Entiendo, doctor. Y bueno, a prepararse para la apelación de la fiscalía, entonces, doctor, estoy seguro que va a ir a apelar. No, eso es... Pero un día a la vez, como dice el dicho. Doctor, hoy la defensa descansa y respira un poco. ¿Tu defendido estuvo con alguna medida restrictiva de libertad, doctor? ¿Que recuerdes? Sí, estuvo casi 7 meses, estuvo restringida su libertad, casi 3 semanas aproximadamente de prisión preventiva, A la pucha. y otros 6 meses y algo bajo el régimen de la prisión domiciliaria, ¿verdad? Del arresto domiciliario, perdón. Por un hecho inexistente. Así es. Qué jodido es para la sociedad estar en manos de fiscales tan... A ver, un poco... displicentes, negligentes y obstinados. Porque cuando uno se va dando cuenta que no puede construir ya al final por lo menos el tipo penal o los tipos penales que sustentan, para más eran graves, uno tiene que ser suficientemente coherente consigo mismo, con la sociedad, y decir, señores, acá esto no corre, y bueno, y se solicita la absolución de los acusados o del acusado, ¿verdad? No poder ni estar sosteniendo algo que no existe hasta el final. Esto, no, tu cliente, bueno, ahora con la felicidad nada no te va a decir, ¿verdad? Pero en algún momento dado se debería tener en cuenta para tomar alguna carta en el asunto, algún tema civil, algún tema de persecución de inocentes, porque no sé, tan clara fue la exposición de la doctora Elsa, y más la exposición del profe Mendoza, que vos decís, no sé, que preso debería estar mucho, ¿verdad? Y eso así mismo, y rescato un punto también que mencionaste, porque este caso no fue fácil, no fue un caso sencillo, se han dado muchos matices, muchas cuestiones muy técnicas y muy propias de la propia administración, y en este caso de la potestad aduanera, que no eran muy sencillos de comprender. Y uno de los puntos que justamente yo mencioné en mis alegatos de inicio fue justamente la injusta situación de la privación de libertad y el abuso de la prisión preventiva, que no fue algo nuevo. Esto ya lo hablamos acá con todos ustedes
Recuerdo que era una tarde fresca de abril cuando hablábamos de esto, cuando recién empezaba el juicio, y es lo que yo había señalado, mi crítica objetiva respecto al uso de las medidas cautelares y máxime cuando se tratan de la restrictiva a la libertad. Pero también hay otros condimentos que considerar ahí, y en eso yo ya no puedo opinar, porque eran otros los defensores técnicos del señor Gamarra. Con eso te estoy dando a entender de que hay que analizar también esos puntos sin dejar de considerar lo que ya mencionaste, doctor. Doctor, y de repente, si queda firme esto, ¿habría una, de repente, acción indemnizatoria? Porque hay 3 semanas 3 semanas de prisión preventiva y 7 meses de arresto domiciliario. Y eso trae consecuencias civiles también. Y sí, son puntos que claramente vamos a analizarlo luego de esto con más detenimiento. Voy a citarle a mi defendido, a don Carlos, para hablar sobre el tema. De eso vamos a tratar, pero no creo que en este momento, porque estamos también con otras causas más complejas también, así como esta. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable. No, un gusto, y siempre agradezco el espacio de PDS y a los prestigiosos panelistas que están hoy ahí. Así que muchas gracias por el espacio. A usted, doctor, muchas gracias. A usted, doctor. Usted está escuchando PDS. Hablábamos así con